Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguir a Jesús implica calcular el costo. Por eso es, mis amados hermanos, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Déjame, Señor, que yo vaya y atienda a mis hijos primero y después te serviré. Otro dice: yo tengo que atender a mi esposo primero, Señor, después te serviré. Primero el trabajo, primero sus obligaciones, primero una carrera, cuando sea un médico, un abogado, cuando tenga una profesión. Y así lo van postergando y dejan a Dios para último. ¿Y tú qué estás haciendo con tu talento? Lo has escondido, lo has guardado por ahí. ¿Por qué es tan difícil servir a Jesús? ¿Por qué es tan difícil ser un escogido de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar ese costo que implica servir a Jesús? ¿Estás dispuesto? Santo es el Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. La gloria es de Dios. Hoy también vamos a estar compartiendo una palabra de Dios y una reflexión, mis amados hermanos, muy profunda. Todos hemos sido llamados para servir a Dios. Hay muchos son los llamados, nos dice la Escritura, y pocos son los escogidos. ¿Y a qué se debe esto, mis amados hermanos? Vamos a estar viendo un principio muy grande. Aún los discípulos le dijeron a Jesús: duras palabras tú dices, Señor. Y el Señor les dijo: si ustedes quieren irse, pueden irse también. ¿Por qué? Porque muchos, cuando comenzaron a escuchar las palabras de Jesús, les parecieron tan duras que comenzaron a irse uno a uno del lugar. Y aún Pedro le llegó a decir: duras palabras dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces vamos hoy a reflexionar sobre esas palabras duras que habló Jesús, ¿cuáles eran? Por ejemplo, hay una expresión que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Oremos al Señor para comprender cuán profunda es esta palabra. Deja que los muertos entierren a sus muertos, cuando el muerto se trataba del Padre del mismo discípulo de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar acerca de nuestros caminos y si estamos, Señor, realmente negándonos a nosotros mismos para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a comprender esta profundidad de tus palabras, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Jesús. En la Escritura, bendito Dios, podemos leer de esta manera: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir el Señor con esta expresión? ¿Qué quiso decir nuestro Dios? Aleluya. Él dice: con amor eterno te he amado. ¿Y cuán profundo es ese amor? Que el mismo Señor nos ha dado ejemplo. Y podemos leer en Marcos 3:31 de los ejemplos que nos dejó el Señor, allí donde dice: la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Siempre examinando cuáles eran las palabras duras que Jesús decía a sus discípulos. Entiéndase que no eran a los enemigos de Cristo, sino que era a sus propios discípulos. En Lucas 9 nos dice de esta manera, en el verso 57, también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8, el 18 en adelante, que dice: los que querían seguir a Jesús, o sea, estos querían seguir a Jesús, querían ser sus discípulos. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Y dijo otro, sígueme. Le dijo el Señor a otro, sígueme. Este hombre le dijo al Señor, déjame Señor, que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, mire lo que le contestó Jesús a este discípulo que el Señor estaba invitando a seguirle. Él quería hacer una tarea y entonces Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces otro también le dijo, yo te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Tal vez quería hacer una fiesta de despedida que se iba a seguir al maestro. No lo sabemos. Quería hacer una despedida con sus familiares para anunciarles que se iba a seguir a Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús a este hombre que le dijo, deja despedirme primero de los que están en mi casa? Tal vez era la esposa, tal vez eran los hijos, tal vez era su madre, su padre, sus hermanos, no lo sabemos. Pero vaya viendo usted cuán profundas eran estas palabras que Jesús le dijo. ¿Por qué es tan difícil seguir a Jesús? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y el Señor les dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado, o sea, el que empieza a trabajar en el arado, a arar la tierra, mira hacia atrás a lo que dejó, a qué es lo que tiene, lo que ha dejado en su vida, es apto para el reino de Dios. Por eso es, mis amados hermanos, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque el que más y el que menos dice, Señor, yo tengo hijos, déjame, Señor, que yo vaya y atienda a mis hijos primero y después te serviré. Otro dice, yo tengo que atender a mi esposo primero, Señor. Primero tengo que hacerle la comida, lavarle la ropa, limpiarle. Después te serviré. Muchos dicen así, de esta manera. Es que mi esposo es muy especial. Si no se molesta, si yo no le tengo la comida hecha, la ropa limpia. Por eso no puedo salir a visitar enfermos. Por eso no puedo salir a predicar tu evangelio. Y el Señor te ha dado dones. El Señor te ha dado talentos. ¿Y tú qué estás haciendo con tu talento? Lo has escondido, lo has guardado por ahí. En algún rincón de tu casa lo tienes escondido, lo tienes muy bien guardadito. ¿Por qué? Porque tienes que atender a tu esposo. Primero está mi esposo, porque si no, él se enoja. Si llega a venir y no me encuentra, entonces se va a molestar conmigo y me insulta, me agrede. Yo necesito estar ahí haciendo la guardia y esperando que él venga para ponerle el plato de comida delante. ¿Qué dijo Jesús a este hombre que dijo, yo quiero ir a despedirme de mi familia? ¿Por qué es tan difícil servir a Jesús? ¿Por qué es tan difícil ser un escogido de Dios? Justamente por esto, porque muchos anteponen sus prioridades primero y miran atrás, ponen su mano en el arado, empiezan a hacer la obra, empiezan a arar la tierra, a sembrar la palabra, a limpiar el terreno con palabras de exhortación entre los hombres y de un momento a otro dicen, oh, tengo que ir a atender a mi esposa, tengo que hacer la tarea, tengo que ir a trabajar porque tengo que darle de comer a mi familia. Entonces, mis amados, pocos son los que están dispuestos a pagar ese precio. ¿Usted le parece que cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, cuando era el padre de ese hombre que había muerto? ¿Le parece a ustedes que sería fácil para este discípulo de Jesús no ir al entierro de su padre? Piense usted que este hijo, que su padre había muerto, que le pedía al Señor para ir a enterrarlo, que tenía tal vez 10 hermanos, 12 hermanos, una madre llorando allí porque había muerto su esposo y había quedado viuda tal vez. Piense usted, ¿qué le dirían sus hermanos? ¿No te importa tu familia? Tal vez le dirían que está pasando un momento difícil de angustia y sufrimiento y en vez de estar con tu familia te vas a ayudar a desconocidos que no hicieron nada ni hacen nada por tu vida, que ellos no te lavan la ropa, ellos no te dan de comer, ellos no te consuelan cuando tú estás en angustia o tienes una dificultad. Los que estamos somos nosotros, tu familia. De esta manera tal vez dirían sus hermanos. O sea que ese hombre que elegía seguir a Jesús el día que su padre había muerto,
y que Jesús le decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Piense usted, aquellos que dicen, no, primero es la familia y después Dios. Primero es la familia. Déjeme decirle que escrito está, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando tienes que poner todas tus fuerzas, es sacar tus fuerzas de donde tú piensas que eso es más importante, como por ejemplo la familia. Y tú dirás que este es un mensaje, pero mira bien la palabra, que es demasiado duro y demasiado fuerte. Porque Dios está llamando hombres y mujeres que quieran servirlos. Pero ¿quién podrá soportar estas palabras que dicen, deja que los muertos se entierren a sus muertos? Tal vez tú eres el único o la única que sirve a Dios en tu familia. Y el Señor te está diciendo, deja lo que estás haciendo y sírveme a mí. Estas personas le dirían, no te importa tu familia, porque no haces nada por tu familia y te vas a servir a Dios. Vamos a ver cuando tú necesites ayuda y seas vieja o viejo, ¿quién te va a dar la mano? Tal vez esa familia inconversa que estaba muerta, por eso Jesús le dijo, deja a los muertos. Los llamó muertos, porque eran muertos vivientes, porque estaban espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Y solamente tal vez ese hombre era el único de su familia que tenía a Jesús, que creía en Jesús y que quería seguir a Jesús. Entonces tal vez le diría, cuando tú necesites ayuda y seas viejo, cuando necesites quien te dé la mano, vamos a ver quién te la va a dar. Dejas a tu familia de lado y te olvidas de que tienes familia, porque ni siquiera quieres estar para el entierro de tu padre. Tal vez le dijeran esto. Seguir a Jesús implica calcular el costo, porque dice que aquel que va a edificar una casa primero calcula los gastos para no quedar en vergüenza si no puede terminar de edificar lo que ha comenzado. Por eso hay muchos que ponen su mano en el arado y en el primer tiempo tú lo ves con un impulso bárbaro y después van poniendo las prioridades, primero la esposa, primero los hijos, primero el trabajo, primero sus obligaciones, primero una carrera. Voy a hacer una carrera primero, voy a preparar un estudio primero me quiero recibir, quiero ser alguien en la vida y voy a servir a Dios cuando tenga terminada mi carrera, cuando sea un médico, un abogado, cuando tenga una profesión. Y así lo van postergando y dejan a Dios para último. ¿Estás dispuesto a pagar ese costo que implica servir a Jesús? ¿Estás dispuesto? También podemos encontrar en Lucas 14:16 que nos dice de esta manera. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquí está otra vez la palabra muchos. Muchos son los escogidos, muchos son los invitados también. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, venid. Esa es la voz de invitación. Venid, ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Ahí empezaron las excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda, tengo que ir a verla. Después ya tiene que limpiar el terreno. Después tiene que contratar un tractor, equipar la hacienda, levantar la casa y así se va pasando el tiempo. Arar la tierra, plantarla, comprar los animales, tiene que ir a comprar los animales, después tiene que llamar al veterinario, después una revisión, después la esposa está casado, otro acá dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Aquí iba a arar la tierra con los 5 bueyes. Vea usted que 5 yuntas de bueyes serían 10 bueyes. O sea que tenía un grande terreno. Primero iba a probarlo. Cuando terminaba de arar la tierra tenía que sembrarla.
Después tenía que cuidar las matas de las plagas, siempre iba a encontrar una excusa. Después tenía que recoger el fruto, después tenía que venderlo para que no se le pudriera. O sea que las excusas iban a ser interminables, porque era lógico que si tenés 10 bueyes arando la tierra, quiere decir que es toda una producción que vas a hacer. No vas a estar por mucho tiempo listo para servir a Dios. Siempre vas a tener una tarea por hacer, porque primero está tu negocio, primero está tu emprendimiento, y después, si sobra tiempo, entonces estará Dios. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Claro, tengo que atender a mi esposa, tengo que disfrutar con ella. Estamos de luna de miel, estamos en el primer año de casados. Oh, mi esposa ya está esperando un bebé, tengo que ayudarla porque no se siente bien. Oh, nació el bebé y ahora el bebé llora y ando sin dormir, no puedo todavía servirte, Señor. Esperaré, mi hijo necesita la atención, mi esposa necesita también que yo le esté apoyando. Y en el camino mi esposa quedó embarazada nuevamente y tiene un bebé y otro que viene en camino, y así seguirán las excusas. Porque la persona que se acostumbra a excusarse y no toma responsabilidades de una, siempre va a tener una excusa. Nunca va a poner a Dios en primer lugar, porque desde el arranque ya perdió sus fuerzas. Y dice: aquel que sus fuerzas disminuyen al comienzo de una tarea, ya después ni fuerzas tendrá. Porque si no le pones esfuerzo a lo que vas a hacer, pues ¿cómo vas a terminar tu tarea? No la vas a poder terminar, porque desde el arranque, desde el comienzo, ya no le pusiste empeño, no le pusiste gana, no le pusiste toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, no le pusiste gana. Entonces, no vas a poder terminar esa torre que un día quisiste comenzar, tal vez en tu mente, un día te viste predicando, yendo a las naciones, predicando de casa en casa, pero no le pusiste empeño, lo hiciste una vez y bye. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, el siervo que había salido con las invitaciones. Así como hoy en día uno está diciendo: apresuremos la obra, hermanos, porque Cristo viene y que nos encuentre a todos trabajando. Este siervo lo hizo saber a su señor. Enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a aquellos que le falta un brazo, a aquellos que están en necesidad, que no tienen para comer, no tienen buenos vestidos, buenas casas, buena ropa, no tienen nada. Tráeme esos pobres, tráeme los cojos, aquellos que andan rengueando, que nadie les da corte, que se sientan invitados, y trae también a los ciegos, que se sientan dignos. Ve y tráelos a todos esos que nadie da nada por ellos, a todos esos que son mirados como una sobra tal vez. Mucho la sociedad tal vez los desecha porque son mancos, porque son pobres, porque son cojos y porque son ciegos. Y porque no tienen nada que dar. Por lo tanto, nadie los invita a sus casas ni a fiestas, ni siquiera tienen dinero para comprar bueyes ni tierras, porque son menospreciados de la sociedad. Pues tráeme eso mismo. Eran personas con condiciones, condicionados en su propia vida. Pero a esos el Señor los mandó llamar. Dijo: está bien, ¿no quieren venir? Se puso bien enojado, dijo: tráeme los que están por ahí, los que ni casa tienen, que andan por las plazas. Vino el siervo y le dijo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Quiere decir que nuestro Dios sí tiene lugar para todo aquel que quiera entrar. Pero no todos quieren entrar, porque aquí vemos que muchos pusieron excusas. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos ponen pretextos hoy en día, pero el día de la gran fiesta entrarán los mancos, los cojos, los olvidados. ¿Por qué entrarán ellos? Porque ellos serán las personas más agradecidas, los menospreciados, mujeres que han sido menospreciadas de sus esposos, mujeres que han quedado solas, hombres que han quedado solos, que estaban botados
por ahí estaban con el corazón herido, pero ve y llámame a esos cojos, esos mancos. Ellos se sentirán amados por ese gran Señor que los ha invitado a una boda real. Y ellos amarán mucho, porque mucho les será perdonado. Por lo tanto, le dirán a ese Señor, sí, nosotros vamos. Dice el Señor, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Por qué? Porque no eran dignos, no fueron dignos. La elección está en ti, en mí. Elegir al Señor en primer lugar, o elegir primero al esposo, a la esposita, a los hijos, el trabajo, un estudio, una empresa. Eso está en ti y en mí. El Señor nos dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El Señor nos ha dado una invitación diciéndonos, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Es amor y es misericordia que el Señor se digne, a pesar de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, se digne a darnos una invitación para esta gran cena, para esta boda, para esta fiesta. Dios, el Dios eterno, nos ha invitado. ¿De cuál tú eres? ¿De los que ponen una excusa para servir a Dios? ¿De los que tienen siempre una excusa? De lo que dicen la culpa es del hermano, porque no quiero ir a la iglesia o no quiero servir a Dios, porque no me gustó la cara de aquel o de aquella, o por lo que me dijo fulano o por lo que me dijo sultano. Pero siempre estás poniendo una excusa, o eres de aquellos que no les pone excusa y directamente vas siguiendo al Señor, dejas tus bueyes, dejas la yunta de bueyes, dejas tu esposo recién casada, dejas a tus hijos al cuidado tal vez de tu mamá o de una guardería o de la escuela, y te vas a hacer la tarea para Dios, te vas a visitar a los enfermos, te vas a hacer la obra de Cristo. Porque dice que aquellos que fueron convidados no fueron dignos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará el reino de los cielos, sino solamente aquellos que aman a Dios, que lo ponen a Dios en primer lugar. No es el que dice, sino es el que hace. También podemos encontrar un ejemplo en la Escritura, mis amados hermanos, referente a este mismo tema del servicio. Lucas en capítulo 10, cuando Jesús visita a Marta y a María. Piensa que eres tú el que Jesús está visitando en este día. Entonces aquí en Lucas 10:38 nos dice de esta manera: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, que era la que lo había invitado a Jesús, lo había recibido en su casa. Marta estaba muy preocupada, dice, con muchos quehaceres, y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, ¿no tienes empatía? ¿No tienes un poquito de sentido común? ¿Quiere que te atiendan a ti, como diciendo solamente? ¿Que te escuchen a ti, que te atiendan a ti? ¿Y a mí qué? ¿Yo limpiando, cocinando, lavando, haciendo todo? Y está escuchando a Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Como diciendo: Jesús, tú eres un injusto, no te da pena de mí. Y está acá sentada escuchándote. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos que Jesús no reprendió a María, pero sí reprendió a Marta, la que lo había invitado, diciéndole que estaba afanada y turbada. Dos cosas, hermanos, que hoy en día tal vez las amas de casa empiezan con la limpieza y el orden y la cocina y la casa y la ropa y los hijos y el cuarto y el dormitorio y el salón
zapato, y ahora tengo que llevar al niño a cortar el pelo, y ahora tengo que llevarlo a la escuela, y ahora tengo que cocinarle a mi esposo, y ahora tengo que lavar la ropa, y siempre están ocupados y afanados y turbados en muchas cosas. Pero aquí el Señor dijo una sola cosa que es necesaria: mujeres que a veces ni tiempo sacan para orar, para leer la palabra, para predicarle a alguien el evangelio, y siempre están afanados y turbados con muchas cosas. O sea que el afán y el estar en muchas cosas, hermanos, solucionándole tal vez los problemas del esposo, de la madre, del hijo, yendo para la escuela, yendo para aquí, para allá, pero nunca hay tiempo para Dios. Y Jesús reprendió a Marta por estas cosas y le dijo: María ha escogido la buena parte y no le va a ser quitada, porque ella ha elegido escuchar a Jesús, ha elegido estar con Jesús, andar con Jesús, acompañar a Jesús, conversar con Jesús. Qué hermoso, mi amado hermano, qué buena lección aquí nos está dando, un buen ejemplo. ¿Cuál tiene que ser la prioridad en nuestra vida? Nuestra prioridad tiene que ser primero Dios. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que te agrade a ti, para ti, tienes que hacerlo por tu prójimo. No puedes ponerte tú en primer lugar, vestirte, calzarte, echarte de repente todo el sueldo encima cuando tu esposa no tiene un vestido para ponerse, cuando tus hijos no tienen un calzado para ponerse, pero tú estás paseando, estás de viajes, estás pasando la buena vida, estás yendo a comer a restaurantes, y tu esposa y tus hijos no tienen ni siquiera los elementos de primera necesidad. Dios no está agradado de eso. Por eso le dijo a Marta: estás muy afanada y turbada y con muchas cosas, pero no eran cosas necesarias, porque una cosa sola es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Tener a Jesús en primer lugar, eso es la buena parte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Reflexionemos, hermanos, sobre nuestros caminos. ¿Qué es lo que estamos poniendo en primer lugar? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar realmente, o estás poniendo muchas cosas antes que a Dios? El trabajo, tu familia, tus hijos, la vida social. ¿Qué es lo que estás poniendo primero? Haz un examen de tu vida hoy para saber cuáles son las prioridades, y después no te lamentes si ves que el Señor te ha dejado, porque tú lo dejaste primero. Si te enteras que tu familia, que tu esposa, que tu hijo se fue con Cristo, entonces después lamentar será muy tarde. Ya no habrá otra oportunidad. El tiempo es ahora. La invitación es ahora. Este es el momento de buscar a Dios, el momento de poner a Jesús en primer lugar, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Cristo sea contigo. Y vamos a estar orando si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Cristo y ser como aquellos mancos, cojos, pero que quieran hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que les conceda en esta hora, que anote sus nombres en el libro de la vida, y que también puedan estar en esa gran cena, en esa gran boda, donde todos y muchos de los que fueron convidados no eran dignos, pero usted se hizo digno porque usted aceptó a Jesús. Usted aceptó recibir esa oferta, esa invitación para asistir a la gran boda del Cordero. Gloria a Dios, a esa gran cena. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra en la que tú nos confrontas, Señor, de hacer tu voluntad, de seguirte solamente a ti, Padre. Pido tu misericordia por nosotros, que perdonen nuestra falta, nuestras ofensas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, primeramente por las excusas que tal vez en algún momento hemos puesto, Señor. Hemos antepuesto ante la necesidad, Señor, de servirte. Padre Santo, nuestras propias necesidades primero y las necesidades de nuestra familia. Tú nos muestras, Señor, en este pasaje de la Escritura que era necesario servirte a ti primero y hacer la obra primero, y después
lo nuestro, Señor. Perdónanos, Padre, perdona la inmadurez que hemos tenido en muchas áreas de nuestra vida, mas concédenos tu gracia en esta hora. Te pido, Señor, por cualquier hermano o hermana que esté, Señor, escuchando este mensaje, que quiera reconciliarse contigo, Señor, anota su nombre en el libro de la vida, Padre, perdona sus pecados, Señor, ten misericordia en esta hora, Señor, que sea uno de los invitados, Señor, que este invitado esté en la lista, Señor, de la gran fiesta que tú vas a dar en los cielos, de esta gran boda, Señor, tiene que estar en esa lista el invitado anotado, Señor, anota su nombre en ese libro, Padre, en el libro de la vida, para gloria de tu nombre, Padre, y perdona nuestros pecados, para siempre es tu misericordia, amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano, será hasta el próximo encuentro con la palabra de nuestro Dios. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre, amén y amén. Le habló su hermana Mariela de los Santos, amén.